Hola, hoy quise hacerles un video un poco más práctico para personas de pronto incluso no abogadas. Voy a hacer una breve reseña de cómo presentar acciones de tutela. Vamos a primero a tener en cuenta lo siguiente. La tutela no requiere de un abogado ni un formato especial. Sin embargo, sí existe la posibilidad de contratar a un abogado, se puede hacer a través de apoderado y se necesita, en el caso de la tutela, tener poder especial para presentar la tutela. Igualmente, también existe la figura de la agencia oficiosa y esta, pues básicamente es cuando una persona interpone una tutela en favor de otra que por su condición, ya sea de salud o cualquier otra, no puede presentar la tutela por sus propios medios. Para ello ustedes tienen que especificar que están actuando como agentes oficiosos y la condición que le impide a la persona titular del derecho fundamental violentado presentar la tutela por sus propios medios. Igualmente, la tutela la puede presentar cualquier persona, puede ser una persona extranjera, puede ser incluso menores de edad. Igualmente, los menores de edad pues también pueden estar representados por sus padres o por el Ministerio Público a través de las personerías. Defensoría Pública también puede ayudar a presentar acciones constitucionales. La tutela protege especialmente derechos fundamentales. Para reconocer como primera medida si un derecho es fundamental, podemos acudir al criterio, digamos, como exegético, es decir, ir a la norma. La Constitución Política en el título 2, capítulo primero, hace una enumeración de los derechos que se consideran fundamentales por la Constitución Política. Sin embargo, a través de distintos fallos de la Corte Constitucional, ese criterio se ha ido ampliando y, por ejemplo, tenemos derechos colectivos que se pueden proteger vía tutela cuando tienen conexidad con otros derechos fundamentales, por ejemplo. Entonces, digamos que no es un catálogo cerrado. Cada caso en particular nos hará evaluar si el derecho es o no fundamental. Pero, digamos que lo que tiene que ver con el derecho a la salud, el derecho a la petición, el derecho al acceso a la administración de justicia, el debido proceso, pues se entienden que son fundamentales. La tutela se rige por la subsidiariedad. Más adelante voy a ampliar un poco el tema, sin embargo, hasta aquí lo que puedo decirles es que no debe interponerse directamente para la protección del derecho si existen otros mecanismos que también sirvan para proteger ese derecho fundamental. No pueden interponerse varias acciones de tutela por los mismos hechos y derechos. Esto podría hacer incurrir a la persona en una temeridad. Las tutelas también pueden impugnarse dentro de los 3 días siguientes a su notificación. La impugnación de la tutela no requiere, digamos, de una extensa relación de por qué la persona está en desacuerdo con el fallo. Es decir, la tutela se rige también por un principio de informalidad, atendiendo precisamente a que muchas personas no abogadas pueden interponerla por sí mismos. Entonces la idea es que la tutela tenga un trámite bastante sencillo. El incidente de desacato, que es la manera a través de la cual el juez que profirió el fallo puede lograr hasta aún por medio de sanciones que la persona obligada al cumplimiento del fallo lo cumpla, se puede incluso iniciar antes de que quede ejecutoriada la sentencia, antes de que haya cosa juzgada constitucional. Es decir, desde el momento en el que se emite el fallo de primera instancia, aun cuando este fallo sea impugnado, se puede presentar el incidente de desacato. Es decir, la impugnación del fallo de tutela no impide su cumplimiento. Asimismo, entidades como la personería, consultorios jurídicos o defensoría del pueblo pueden ayudar a las personas con el trámite de las tutelas. ¿Cuándo procede entonces la acción de tutela? La acción procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, viole o amenace con violar uno o varios derechos fundamentales. Pero también puede proceder contra particulares. Vamos a ver ese desarrollo en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Nos va a decir las hipótesis concretas en cuando procede contra particulares, pero digamos que las reglas podrían resumirse en tres. La primera, siempre que
siempre que el particular esté prestando un servicio público y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental. Esto también relacionado con la sentencia C-134 del 94, cuando su actividad afecta grave e injustificadamente el interés colectivo y cuando existe una relación de indefensión o subordinación entre dos particulares. Aquí vamos a ver unos requisitos formales o generales de la tutela. Vamos a ver el primero de ellos, la subsidiariedad. Solo procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, por ejemplo, en el cobro de incapacidades, no hay que acudir a la tutela directamente. Primero hay que hacer la solicitud del cobro, por ejemplo, de esas incapacidades ante la entidad correspondiente, antes de interponer la tutela. O, por ejemplo, si estamos interponiendo una tutela por debido proceso, debemos haber agotado los recursos ordinarios dentro de ese proceso judicial para así poder llegar a la acción de tutela. El principio de inmediatez nos habla de un plazo razonable entre el hecho que genera esa violación y la interposición de la acción. Generalmente se habla de 6 meses, un año. El término como tal no está especificado en una norma, ya que la norma que establecía la caducidad de la acción de tutela pues, fue declarada inexequible. Entonces, en cada caso particular, el juez deberá valorar cuál es ese plazo razonable según las circunstancias del accionante. Tampoco procede la tutela contra tutela. Esto pues claramente es para que no se vuelva, digamos, un círculo la interposición de tutelas y en ese sentido la Corte Constitucional ha cedido a esta prohibición que trae el decreto siempre y cuando se cumplan unas reglas específicas, las cuales han sido desarrolladas por la sentencia SU 427 de 2015, básicamente en condiciones de fraude. Tampoco procede tutela contra decisiones judiciales. Sin embargo, esto ha tenido un especial desarrollo en la sentencia C-590 de 2005 de la Honorable Corte Constitucional, donde ha indicado las causales generales y específicas de procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales. Esta sentencia básicamente nos hace un listado de la posibilidad que tiene la persona para acudir a la acción de tutela contra una decisión judicial. Tendrían ustedes que leerla básicamente porque son varios los requisitos. Sin embargo, si bien ha tenido un desarrollo posterior, esa sentencia obviamente es la más importante y es la que normalmente maneja los requisitos establecidos para esta clase de tutelas. El contenido mínimo de la tutela. La tutela no tiene que ser un escrito muy complejo, no se requiere, como a veces lo vemos en la práctica, de transcribir eternidad de sentencias de la Corte y de hacerlo en un formato específico. Realmente he sacado estos 9 ítems que considero que sí son importantes que estén en la tutela. Lo primero es identificar al juez al que se dirige. Para ello vamos a ver que la tutela en principio puede ser conocida por cualquier juez de la República. Sin embargo, el decreto 333 del 2021 establece unas reglas de reparto para que digamos que sea equitativo esa carga de tutelas para los diferentes despachos judiciales. Entonces allí se establecen unas reglas de reparto que según la tesis de la Corte Constitucional no indica que un juez diferente al que está estableciendo esas reglas pueda conocer la tutela. Digamos que en ese sentido no es una causal de incompetencia, sino son reglas de reparto. 2. Debemos identificar la persona que interpone la tutela junto con sus datos de notificación. Por ejemplo, si lo hacemos a través de un apoderado judicial, dar los datos tanto del apoderado como de la persona que concedió el poder. Si estamos hablando de una agencia oficiosa, como le dije anteriormente, el agente oficioso deberá manifestar por qué la persona agenciada no puede en estos momentos o bajo qué condiciones no puede ella misma interponer la tutela. Esto es muy importante porque el juez, al recibir la tutela, va a valorar lo que tiene que ver con la legitimación por activa, es decir, si usted sí tiene la posibilidad de interponer esa tutela. ¿Por qué? Porque por regla general, quien interpone la tutela es la misma persona que ve vulnerados sus derechos
con excepción obviamente de aquellas personas que debido a su condición pues deben acudir a la agencia oficiosa para que otras personas les ayuden. Debemos identificar el accionado o accionados y sus datos de notificación. Es muy importante aportar todos los datos que tengamos de las personas que son accionadas dentro de la tutela. Cuarto, debemos hacer una relación de los hechos en que se fundamenta la tutela. Esta relación de los hechos tienen que tratar de hacer lo más clara posible. Hechos cortos, verificar, es como si ustedes le contaran la historia al juez, le dijeran claramente cuál es la situación por la cual ustedes sienten vulnerados sus derechos. Entonces es muy importante en esta parte ser detallados sin que eso implique que tengan que escribir un libro y tienen que también tratar de ser concretos. O sea, el hecho de ser concretos no implica que no vayan a tener, digamos, un detalle de las cosas que les está sucediendo y adicional a eso, pues ustedes tienen que identificar cuáles son los hechos que realmente son los que le están afectando su derecho fundamental. Asimismo, también se debe mencionar el derecho que se considera vulnerado. Sin embargo, pues si la persona es una persona no abogada, que en este caso pues no tiene de pronto la formación jurídica, no es necesario que hagan la mención del derecho y que adicional a eso le pongan 3, 4 sentencias de la corte o hagan un desarrollo doctrinario sobre ese derecho vulnerado. Basta con que, por ejemplo, digan que se está vulnerando el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a la vida. Es decir, no es necesario en la mención del derecho que hagamos una explicación, digamos, muy elaborada. Ahora bien, claro, hay unos casos complejos, como por ejemplo, si se trata de una tutela contra providencia judicial, en donde si estamos siendo representados por abogado, pues muy posiblemente pues sí se haga un desarrollo, digamos, un poco más amplio, pero no es necesario. Numeral 6, indicar lo que se pretende con la acción. Es decir, qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al juez que haga para que no se siga vulnerando el derecho. ¿Cuáles son las órdenes que considera que deben emitirse? En este sentido, algunas personas lo llaman pretensiones de la acción de tutela. Considero que tampoco pues, es necesario que se haga un amplio margen de esto, pues bueno, porque el juez cuando haga el análisis de la tutela verificará cuáles son las órdenes más pertinentes a dar y revisará, digamos, en el ámbito de su competencia qué es lo que puede solucionar el caso. Es decir, a lo que yo voy es que no es necesario ampliarse en esos términos, lo que no quiere decir que si tenemos la formación necesaria y si obviamente estamos siendo asesorados, pues podamos dar las indicaciones correspondientes. Por ejemplo, se pueden poner precedentes constitucionales si los tenemos y los conocemos de casos similares que se hayan resuelto de diferentes maneras. Entonces digamos que podemos tomar esos casos para poderle indicar al juez, decirle básicamente, mire, en esta tutela de la Corte Constitucional, por ejemplo, resolvió un caso igual al mío y las órdenes que dieron fueron estas, por lo que yo considero que mi caso debe resolverse igual. Entonces, digamos que si tenemos precedentes, ya sea de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Tribunal o incluso de otros juzgados que han tratado el mismo tema, podemos darlos a conocer al juez para darle como esas posibles órdenes que se pueden llevar a cabo y cuáles, digamos, pueden ser los fundamentos de derecho para resolver la acción constitucional, sin que esto implique que sea una obligación. También debemos relacionar las pruebas y los anexos que presentamos. Con esto también ayudamos a que el juez pueda hacer un control de si todos los anexos llegaron. Por ejemplo, si llegan por medio electrónico, yo le hago una relación de todas las pruebas que tengo. El juez de pronto, verificando la relación y revisando lo que recibió en el correo, puede darse cuenta que no están todos los anexos y así entonces el juez puede decir, bueno, mire, en el numeral tal usted me dice que me va a traer una copia de su cédula y no llegó, por favor envíela. Entonces es bueno relacionar las pruebas y relacionar los anexos con el fin de que también el juez pueda hacer un control de que la acción esté completa o que se haya presentado en debida forma. Si se requiere una medida provisional, indicarlo claramente. O sea, si ustedes le pueden poner negrilla, subrayado o un color diferente, una letra más grande,
en la parte donde ustedes vayan a pedir la medida provisional, es muy importante para que pueda el juez o la persona que sustancia en el juzgado percatarse de que tiene una medida provisional. La medida provisional tiene que indicar claramente por qué es necesario que el juez, dentro de las 48 horas siguientes, emita una decisión que pare la amenaza del derecho fundamental. Entonces, digamos que la medida provisional no puede ser la emisión de un fallo anticipado, sino tiene unos requisitos especiales que lo pueden ver ustedes ahorita en el decreto, que se los voy a dejar en la descripción del video, para que pueda ser procedente. Entonces es importante que no solamente se diga qué tipo de medida provisional queremos, sino que se haga el fundamento de por qué se necesita la emisión de esa medida provisional para cesar la vulneración del derecho, ya sea porque se va a causar un perjuicio irremediable. También es importante manifestar bajo la claridad del juramento no haber interpuesto otra tutela por los mismos hechos. Esto es importante para evitar la temeridad. Nosotros no podemos jugar con poner 3, 4, 5 tutelas para ver cuál de los 4 o 5 jueces me la va a fallar a favor, porque eso es incurrir en temeridad. Por eso es importante no solamente establecer los requisitos que antes he mencionado, sino también manifestar que es la única tutela que se ha presentado por estos mismos hechos y por los mismos derechos vulnerados. Ahora voy entonces a mostrarles cómo se radican las tutelas en línea. Recordemos que a raíz de la pandemia de COVID-19 que está pasando pues el mundo, se han adoptado algunos mecanismos para que las personas no tengan que trasladarse de manera física a las entidades, sino que desde su hogar y a través del acceso a internet pues puedan ellos interponer las tutelas sin necesidad de hacer ese desplazamiento. Por lo cual entonces considero importante que también ustedes conozcan ese aplicativo. Ahora les voy a mostrar cómo radicar la tutela en línea. Para ello entonces en nuestro navegador vamos a buscar la página de la rama judicial. Recordemos que esta debe terminar en .gov.co. Dentro de la página de inicio de la rama judicial vamos a encontrar en esta partecita el aplicativo de recepción de tutelas y habeas corpus en línea. Damos clic ahí. Vamos a leer las condiciones del portal y el manejo de los datos personales. Aquí nos van a explicar cómo funciona la tutela en línea y nos van a contar pues también la historia de cómo surgió este aplicativo. Ahora bien, después de haber leído las condiciones, vamos a darle clic acá, es requisito indispensable para continuar. Le damos clic en continuar y vamos entonces a la escogencia de la ciudad en donde se da la vulneración del derecho para que sea repartida ante los jueces de dicha ciudad. Entonces, para mi caso, acá está el menú, vamos a ver que se despliegan varias opciones, vamos a darle Cali Valle del Cauca para el ejemplo. Aquí vamos entonces a señalar si se trata de una tutela o de un habeas corpus. Vamos a darle tutela y vemos cómo se despliegan los menús para que ya llenemos los campos correspondientes a los accionantes y accionados. Vamos a seleccionar el tipo de documento, ponemos el número, ponemos el nombre, los apellidos y aquí el correo electrónico. Todos estos datos me los estoy inventando. Y bueno, aquí ya vamos a confirmar el correo. Aquí la página nos pide una confirmación del correo, pues para estar seguros de que lo escribamos bien. Vamos entonces a desplegar aquí el menú ya para accionado. Podemos escoger entre persona natural o jurídica y aquí ya nos van a pedir los datos para notificación como nombres, dirección, correo electrónico, teléfonos. En esta parte de los derechos, pues vamos a poder escoger el derecho que consideramos vulnerado. Por ejemplo, bueno, digamos que le vamos a dar agregar, pero antes vamos a escoger si tiene medida o no provisional la tutela. Vamos, por ejemplo, en este caso, van a marcar que no y agregamos el derecho. Aquí podemos agregar otro derecho, mejor dicho, acá el menú se va a abrir para que nosotros seleccionemos los derechos que consideremos vulnerados. Y aquí ya llega la parte de adjuntar archivos. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar
la demanda, si es el escrito de tutela, y aquí ya en seleccionar archivo, pues podemos escoger cualquier, el archivo que ya previamente pues lo debemos haber tenido dentro eh, de nuestro computador ya guardado con el nombre ya sea de escrito de tutela, pruebas, poder, etcétera. Después de que lo seleccionamos, vamos a darle a agregar y aquí nos muestra que el archivo ya fue agregado. Si necesitamos más archivos, volvemos a hacer el mismo procedimiento, escoger aquí el tipo de nombre del archivo, seleccionarlo dentro de nuestra computadora y darle a agregar archivo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, podemos eliminar o podemos modificar los que ya hemos cargado. Finalmente, vamos a darle clic aquí en No soy un robot para poder enviar la tutela y aquí ya en este paso de enviar les va a arrojar un código que es el código a través del cual pues, se confirma la erradicación de la tutela y a sus correos debe llegar la confirmación de esta erradicación. No le voy a dar enviar porque obviamente dentro del ejercicio no está que se cree la tutela. Espero que les haya servido esta información. Recuerden entonces en la descripción del video les voy a dejar la página en donde pueden descargar el módulo de acciones constitucionales de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde podrán ahondar en los temas de la tutela que traté el día de hoy y adicional a ello también les dejaré el link donde se pueden radicar las tutelas en línea. Muchísimas gracias por su atención. No olviden entonces seguir mi canal y activar la campanita.